Endrick vuelve a estar en el centro de todas las miradas y esta vez no por un gol, no por una actuación brillante con la selección brasileña ni por una exhibición con el Olympique de Lyon. Lo que está sacudiendo al madridismo es la posibilidad de que el delantero vuelva a salir cedido apenas unos meses después de haber demostrado que tiene condiciones para competir al máximo nivel. Y si ese movimiento termina confirmándose, tendremos que hacernos una pregunta muy incómoda. ¿Qué está pasando realmente con Endrick dentro del Real Madrid? Porque ya no estamos hablando de una decisión aislada. Estamos hablando de un futbolista que ha pasado por 4 entrenadores diferentes y ninguno ha terminado apostando de verdad por él. Soy Nilsson, del Madridista, y hoy vamos a analizar una situación que cada día genera más dudas entre los aficionados blancos. Porque los rumores apuntan a que clubes como la Roma, el Olympique de Lyon e incluso el Inter de Milán siguen muy atentos a la posibilidad de incorporar nuevamente al brasileño. Pero más allá de cuál pueda ser su próximo destino, lo verdaderamente importante es entender por qué un jugador que llegó al Real Madrid como una de las mayores promesas del fútbol mundial sigue sin convencer dentro del propio club. Cuando Endrick fue fichado por el Real Madrid, prácticamente todo el mundo coincidía en que el club acababa de asegurar al futuro gran delantero de Brasil. Las comparaciones aparecieron muy pronto. Algunos hablaban del nuevo Ronaldo. Otros encontraban similitudes con Romario por su capacidad de definición dentro del área. También había quienes destacaban su potencia física, su personalidad y una madurez impropia para un futbolista tan joven. La expectativa era enorme y el madridismo esperaba con ilusión el momento en el que comenzara a escribir su propia historia en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el camino ha sido mucho más complicado de lo que cualquiera podía imaginar. Después de una primera etapa con muy pocos minutos, el club decidió buscar una cesión para que pudiera desarrollarse lejos de la enorme presión que supone vestir la camiseta del Real Madrid. Muchos pensaban que sería exactamente lo que necesitaba. Y lo cierto es que el préstamo al Olympique de Lyon terminó siendo muy positivo para su crecimiento. Endrick encontró continuidad, ganó confianza, marcó goles importantes, participó mucho más en el juego ofensivo de su equipo y volvió a mostrar esa agresividad que había enamorado al fútbol europeo cuando todavía jugaba en Brasil. No solo eso. Sus actuaciones también le permitieron regresar con fuerza a la selección brasileña, donde volvió a dejar muy buenas sensaciones frente a rivales de primer nivel. Precisamente por eso sorprende tanto que hoy estemos hablando nuevamente de otro préstamo. Porque si el objetivo de aquella cesión era que creciera como futbolista, cuesta entender por qué ahora parece que el Real Madrid sigue sin verlo preparado para quedarse definitivamente. Y aquí aparece el primer gran interrogante. ¿Qué más tenía que hacer Endrick para convencer al club? Porque muchas veces escuchamos que un joven necesita minutos. Los tuvo. Que necesita marcar goles. Los marcó. Que necesita ganar experiencia. La ganó. Que necesita rendir en una liga importante. Lo hizo. Entonces, ¿qué está faltando? Mientras tanto, diferentes informaciones siguen vinculando su nombre con 3 posibles destinos para la próxima temporada. El primero es la Roma. El conjunto italiano estaría buscando un delantero joven con margen de crecimiento y considera que Endrick puede convertirse en una pieza muy importante dentro de su proyecto. La Serie A suele ser un campeonato ideal para que muchos atacantes completen su formación táctica y aprendan a competir frente a defensas muy exigentes. Desde ese punto de vista, una cesión a Roma tendría bastante sentido. La segunda posibilidad sería regresar al Olympique de Lyon. Y aquí encontramos una ventaja evidente. No tendría que empezar desde cero. Ya conoce el vestuario. Ya conoce la competición. Ya sabe cómo juega el equipo. Ya demostró que puede rendir allí. Muchas veces la continuidad resulta mucho más importante que empezar constantemente nuevos proyectos. La tercera opción sería el Inter de Milán. Quizá el escenario más competitivo de los 3. Un club acostumbrado a luchar por títulos, disputar la Liga de Campeones y competir bajo una enorme presión. Sería una prueba todavía mayor para comprobar si Endrick está preparado para dar el salto definitivo a la élite europea. Pero, sinceramente, creo que el verdadero debate no está en cuál de esos clubes sería el mejor destino. El verdadero debate es otro. ¿Por qué el Real Madrid sigue sin confiar plenamente en él? Y aquí llegamos al dato que más llama la atención de toda esta historia. Carlo Ancelotti. Xabi Alonso. Álvaro Arbeloa. Y ahora José Mourinho. 4 entrenadores completamente diferentes. 4 formas distintas de entender el fútbol. 4 personalidades opuestas. Y, sin embargo, los 4 han terminado tomando prácticamente la misma decisión. No convertir a Endrick en un jugador importante dentro del proyecto. Podríamos pensar que un entrenador simplemente no confiaba en él. Eso ocurre muchas veces. Podríamos pensar que otro tenía preferencias tácticas diferentes.
también es normal. Pero cuando 4 técnicos distintos coinciden en algo, resulta inevitable comenzar a hacerse preguntas. Porque quizá ya no estemos hablando únicamente de una cuestión futbolística. Y precisamente en las últimas semanas ha aparecido otro elemento que alimenta todavía más el debate. Diversas informaciones apuntan a que José Mourinho habría solicitado reforzar la delantera con un atacante joven. Uno de los nombres relacionados con el Real Madrid ha sido el de Carlos Espí, un delantero español de apenas 21 años que está despertando mucho interés por su evolución y cuyo nombre ha empezado a sonar alrededor del club blanco. No significa que el fichaje vaya a producirse. No significa que Endrick vaya a salir automáticamente. Pero sí plantea una pregunta muy interesante. Si el entrenador estuviera completamente convencido de que Endrick puede asumir ese papel en la plantilla, ¿existiría realmente la necesidad de buscar otro delantero joven? Esa es precisamente la duda que muchos aficionados empiezan a plantearse. Y lo más llamativo es que, mientras fuera del Real Madrid prácticamente todos siguen considerando a Endrick como uno de los grandes talentos del fútbol brasileño, dentro del club parece que las decisiones continúan enviando un mensaje completamente distinto. Antes de continuar con el análisis, quiero conocer vuestra opinión. Si os gusta este tipo de contenido profundo sobre la actualidad del Real Madrid, dejad vuestro like porque ayuda muchísimo al canal, suscribíos si todavía no lo habéis hecho y activad las notificaciones para no perderos ninguna noticia importante del mercado blanco. Y ahora quiero leeros en los comentarios. ¿Vosotros seguiríais apostando por Endrick como delantero del futuro del Real Madrid o aceptaríais una nueva cesión para que continúe creciendo lejos del Santiago Bernabéu? Porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en la que muchos aficionados están interpretando esta historia. En la segunda parte vamos a analizar por qué en Brasil han empezado a surgir todo tipo de teorías sobre esta situación, qué se está diciendo realmente alrededor del jugador, si el Real Madrid pudo equivocarse con una inversión tan importante y por qué este caso empieza a recordar a otros talentos que nunca terminaron explotando de blanco. Hay una frase que suele repetirse mucho en el fútbol y que casi siempre termina siendo cierta. Cuando un entrenador no apuesta por un jugador, puede tratarse simplemente de una cuestión de gustos. Cuando son 2, ya empieza a llamar la atención. Pero cuando 4 entrenadores diferentes llegan prácticamente a la misma conclusión, el debate cambia completamente de dimensión. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Endrick. Porque ya no estamos hablando únicamente de Carlo Ancelotti. Después llegó Xabi Alonso y la situación apenas cambió. Más tarde Álvaro Arbeloa tampoco terminó convirtiéndolo en una pieza importante dentro de su proyecto. Ahora José Mourinho parece dispuesto a buscar nuevas alternativas para reforzar la delantera mientras el nombre de Endrick vuelve a aparecer vinculado a una nueva cesión. Es imposible no hacerse preguntas. Y esas preguntas también han empezado a escucharse con fuerza en Brasil. En las últimas semanas varios periodistas, analistas y antiguos futbolistas brasileños han debatido públicamente sobre la situación del delantero. Lo curioso es que casi todos parten de la misma base. Nadie pone en duda el talento de Endrick. Prácticamente nadie. Las dudas aparecen cuando intentan explicar por qué ese talento no termina traduciéndose en confianza dentro del Real Madrid. Han surgido diferentes hipótesis. Algunos creen que simplemente todavía necesita madurar futbolísticamente. Otros consideran que todavía debe aprender a interpretar mejor determinadas situaciones del juego europeo. También existen quienes opinan que el problema puede estar relacionado con la adaptación al entorno, a la presión de un club como el Real Madrid o incluso a la gestión emocional de un futbolista que llegó siendo prácticamente un adolescente y sobre cuyos hombros se colocó un peso enorme desde el primer día. Y después aparece otro grupo de comentarios mucho más delicado. En Brasil también han circulado especulaciones sobre posibles cuestiones relacionadas con el día a día del jugador, su integración en el vestuario o determinadas dinámicas internas. Quiero dejar muy claro algo porque es importante ser rigurosos. Hasta este momento no existe ninguna confirmación oficial por parte del Real Madrid, del entorno del jugador ni del propio Endrick que respalde esas versiones. Son simplemente interpretaciones y rumores que han aparecido en algunos espacios de opinión. Pero precisamente el silencio del club provoca que las preguntas sigan creciendo. Porque si el problema fuera únicamente futbolístico, probablemente sería mucho más sencillo de explicar. Sin embargo, cada nueva decisión parece generar todavía más dudas. Y aquí quiero detenerme unos segundos para hacer una reflexión. Yo sigo creyendo que Endrick tiene condiciones extraordinarias. Lo demostró en Palmeiras. Lo volvió a demostrar en Lyon. También dejó muy buenas actuaciones con la selección brasileña. Estamos hablando de un delantero explosivo, con una capacidad de remate impresionante para su estatura, muy agresivo atacando los espacios, con personalidad para asumir responsabilidades y con un carácter competitivo que pocas veces se encuentra en jugadores tan jóvenes. Por eso precisamente cuesta tanto entender esta situación.
Porque cuando observamos únicamente el rendimiento deportivo, cuesta encontrar una explicación lógica. Entonces aparece otra pregunta. ¿Y si el problema nunca ha sido su calidad? ¿Y si el problema es que el contexto del Real Madrid nunca ha sido el adecuado para su crecimiento? No sería la primera vez que sucede. A lo largo de la historia hemos visto futbolistas que fracasaron en un gran club y terminaron convirtiéndose en estrellas cuando encontraron el proyecto adecuado. También hemos visto exactamente lo contrario. Jugadores que parecían imparables antes de vestir la camiseta blanca y que jamás consiguieron soportar la presión del Bernabéu. El Real Madrid es un club diferente. Aquí no basta con tener talento. Hay que convencer al entrenador. Hay que convencer al vestuario. Hay que convencer a la afición. Y, sobre todo, hay que aprovechar cada oportunidad porque normalmente no llega una segunda. Pero hay otro aspecto que merece ser analizado. Cuando el Real Madrid decidió invertir una cantidad tan importante para fichar a Endrick, no estaba comprando únicamente a un delantero. Estaba comprando una apuesta de futuro. Una apuesta estratégica. Un futbolista llamado a liderar la próxima generación del club. Por eso, hoy resulta inevitable plantear una pregunta incómoda. ¿Se equivocó el Real Madrid con aquella inversión? Mi respuesta, sinceramente, es no. Y creo que sería un error precipitarse. Porque una inversión no se juzga únicamente por lo que ocurre durante los primeros años. Vinicius Jr. también necesitó muchísimo tiempo para explotar definitivamente. Rodrigo tardó varias temporadas en consolidarse. Incluso Luka Modric fue cuestionado durante sus primeros meses en el club. La paciencia ha sido muchas veces una de las grandes virtudes del Real Madrid. Ahora bien, también entiendo perfectamente a quienes empiezan a tener dudas. Porque en el caso de Endrick existe un elemento que no tenían otros jugadores. La coincidencia de 4 entrenadores diferentes. Ese detalle cambia completamente el análisis. Y si finalmente José Mourinho termina dando luz verde a una nueva cesión, será muy difícil seguir defendiendo que todo se reduce únicamente a una cuestión de adaptación. Personalmente creo que una salida volvería a ser la mejor solución para todas las partes. No porque Endrick no tenga nivel para el Real Madrid. Al contrario. Precisamente porque necesita jugar. Necesita sentirse importante. Necesita disputar 40 o 50 partidos en una temporada. Necesita equivocarse. Necesita crecer. Y eso difícilmente puede conseguirse entrando 10 o 15 minutos cada 2 semanas. Si finalmente termina marchándose a la Roma, encontrará una liga muy táctica y un proyecto que puede ayudarle a completar su formación. Si vuelve al Olympique de Lyon, tendrá la ventaja de seguir creciendo en un entorno que ya conoce perfectamente y donde recuperó gran parte de su confianza. Y si el destino acaba siendo el Inter de Milán, estará ante el desafío más exigente de todos, compitiendo por títulos y enfrentándose cada semana a la máxima presión. Sea cual sea el destino, hay algo que me parece fundamental. El Real Madrid no debería perder el control sobre Endrick. Si realmente sigue creyendo en su potencial, cualquier cesión debe formar parte de un plan de desarrollo, no del comienzo de una despedida definitiva. Porque sería muy doloroso descubrir dentro de 3 o 4 años que otro club terminó disfrutando del futbolista que el Madrid ayudó a formar. Y quiero terminar con una reflexión. Quizá dentro de unos años recordemos esta etapa simplemente como un obstáculo más en la carrera de un gran delantero. O quizá descubramos que el verdadero error no fue fichar a Endrick. Tal vez el error haya sido no encontrar el momento, el contexto y la confianza necesarios para que uno de los mayores talentos del fútbol brasileño pudiera crecer vistiendo de blanco. Porque cuando 4 entrenadores toman decisiones parecidas, las preguntas son inevitables. Pero las respuestas, al menos de momento, siguen siendo un auténtico misterio. Ahora quiero conocer vuestra opinión, madridistas. ¿Creéis que Endrick todavía acabará triunfando en el Real Madrid o pensáis que su futuro está lejos del Santiago Bernabéu? Decidme también cuál de los 3 posibles destinos elegiríais: Roma, Lyon o Inter de Milán. Si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal si todavía no formáis parte de esta comunidad y activad la campana para seguir toda la actualidad del Real Madrid. Y ahora haced clic en el vídeo que está apareciendo en vuestra pantalla, porque allí seguimos analizando todas las noticias, los fichajes y las decisiones que pueden marcar el futuro del Real Madrid.